esperanza, salvación, restauración. Cristo es la salvación. Amén. El tema de esta noche es: ¿qué detiene tu crecimiento? El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos. Tú no puedes pretender llegar a la vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Tú no puedes pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, los mismos defectos, los mismos achaques que traías de tu pasado. Quien llegó a Cristo debe crecer, debe mejorar y debe avanzar. Porque qué triste es encontrarse con los años a personas que uno los ve y en vez de verlos mejor, uno los ve peor. Y ese no es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos y avancemos día con día. Ahora le voy a mostrar por la palabra que el crecimiento, pero en las manos de Dios, funciona un poco diferente a lo que nosotros creemos. Éxodo 1, 9 al 12. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Lo van a estar poniendo en la pantalla para que usted pueda ir siguiendo conmigo. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Esta cita me encanta y le voy a explicar por qué. Porque muestra una transición. El crecimiento está anticipado por una transición. Voy a volver a repetir eso. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados con una transición. ¿Y cuál es la transición? Un momento de comodidad. El pueblo había llegado a Egipto y habían llegado en muy buenas condiciones, porque José había sido nombrado gobernador de todo Egipto y había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares. Y Faraón, en agradecimiento a José, le había entregado una región llamada Gosén para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran, y era una muy buena región. En conclusión, ellos estaban cómodos, estaban bien. Pasaron del hambre a la abundancia y tranquilidad. Pero dice la palabra del Señor que toda esa tranquilidad de repente se acabó. De repente esa línea de estabilidad empieza a dañarse. Y es lo que tal vez a muchos les ha sucedido y dicen: pero ¿cómo yo voy a visionar mi crecimiento? Si cuando todo lo que estaba estable, de repente se empezó a dañar. Llegó una noticia y quebró mi estabilidad. Llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad. Llegó un problema que quebró mi estabilidad. Apareció un problema financiero y quebró mi estabilidad. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios, que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que veas la mano poderosa de Dios. Porque cuando Dios va a hacer crecer a alguien, primero lo va a quebrar, primero lo quiebra. Entonces estaban bien, el pueblo de Israel estaban bien, de repente todo se pone mal. Y es ahí donde quiero mostrarle lo que he llamado etapas en el crecimiento en las manos del Señor. Vamos con la primera. La primera es etapa de difamación. Todo el que va a crecer primero tendrá que enfrentarse a la etapa de difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que el pueblo estaba bien, estaban cómodos,
pero la palabra del Señor dice que se levantó un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José ni todas las cosas que él había hecho. Y cuando se levantó este hombre y ve a aquel pueblo que estaba muy bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey empieza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es una etapa que todos en algún momento tendremos que pasar. Vamos a leer el versículo 9 y 10 que dice la palabra. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Mírenme a los ojos y escuche esto. ¿Qué es la difamación? Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su reputación o su buena imagen. ¿El pueblo quería hacerle daño a los egipcios? ¿Sí o no? Según las escrituras, ¿el pueblo de Israel quería hacerle daño a los egipcios? No. Ellos estaban tranquilos, ellos estaban agradecidos viviendo en una tierra que no era de ellos, pero estaban bien. Pero la difamación hizo que el faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. Usted dirá, ¿pero qué es la difamación? Cuando se levanta gente a hablar mal de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencias sobre ti. Y usted dirá, pero yo no le he hecho nada a nadie. Esta persona está hablando mal de mi familia. Yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de nuestra iglesia. Hoy te voy a decir algo. La difamación es una etapa que anticipa el crecimiento. Y claro que genera impotencia. O a ver, aquí levante la mano. Levante la mano, sea sincero. ¿Cuántos aquí les da rabia que hablen mal de ustedes? A mí me da rabia. Levante la mano, sea sincero. ¿O no le da rabia que hablen mal de usted? Sí, usted se enoja. Hay veces que usted dice, es que yo no sé de dónde sacaron esa versión. No sé de dónde están diciendo esas cosas de mí. La clave está en la Biblia. Dice que aquel faraón no conocía a José. Y es que la gente cuanto menos sabe de ti, más se siente que tiene el derecho de andarte señalando de las cosas que no sabe. Pero hoy te voy a decir, Dios sí conoce la verdad. Dios sí conoce tu historia. Dios ha visto tu proceso. Dios ha visto todo lo que te ha costado llegar al lugar en el que estás. Dios te ha visto cómo te levantas en ayuno y oración. Él lo sabe. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted deja que la difamación lo destruya, significa que usted no está creciendo de forma adecuada. Permítame explicárselo. Cuando nosotros empezamos a construirnos, no podemos dejar que el concepto de los demás nos valide a nosotros. Hay gente que hace cosas buenas, pero si nadie se lo reconoce, nadie le dice, esto estuvo bien, lo hiciste muy bien, usted se empieza a preguntar, pero es que yo lo hice, pero no sé si salió bien, no sé si quedó mal, nadie me dijo nada. Tú tienes que aprender a construirte, encontrando tu validación, no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú te construyes hallando tu validación en el Señor, escúchame bien, digan o no digan, hablen o no hablen, tú sabes que tu recompensa está en el Señor. El pueblo no le habían hecho nada a los egipcios, pero la difamación los transformó en unos enemigos, aún sin ellos serlo. Cuando Dios decide que tú crezcas, habrán personas que te van a ver a ti como un estorbo y van a hablar muy mal de ti. Pero yo voy a decirle, vamos a decir, ¿y cuánto durará? A ver, ¿cuánto va a durar ese hermano?
A ver cuánto le dura ese cambio. Yo no creo que ese hombre se levante. Yo no creo que ese hombre se restaure. A sus oídos van a llegar eso. Yo no creo que ese hombre restaure a su familia. Yo no creo que ese hombre pueda seguir sin esa adicción. Yo no creo que salga de esa adicción. Yo no puedo creer que ese hombre pueda cambiar. La gente va a empezar a hablar, pero silencia esas voces en tu mente y no dejes que eso te frene. No dejes que eso te desanime. Aprende a encontrar tu seguridad y tu confianza en Dios. Y dile: Señor, aquí no importa qué es lo que ellos estén diciendo. Aquí lo que importa es lo que tú dijiste en tu palabra. Y la Biblia dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que aprender eso, que no importa lo que los demás estén diciendo allá afuera de usted. Usted sabe que en la Biblia dice que si usted está en Cristo, nueva criatura es. La difamación es altamente peligrosa. El que no conoce tu proceso te va a señalar. Te va a señalar de una forma que te va a doler. Van a decir: no, es que este es un aparecido. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Porque alguien lo ayudó, por eso está en el lugar que está. Porque es amigo del jefe, porque es amiga del jefe, por eso. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy quiero que te reconcilies con esta verdad. La difamación es un efecto normal. En el crecimiento es normal. Por ejemplo, levante la mano aquel que un día cepillándose se sacó un poquito de sangre. ¿Les ha pasado? Esas sonrisas dicen que ha pasado. Cepillarse es un acto normal. Todos lo necesitamos. Algunos un poco más que otros. Pero cuando usted va y se cepilla, a veces se cepilla tan fuerte que se puede lastimar y le sale un poquito de sangre. Y yo no he visto al primero que cuando le sale sangre, cuando se está cepillando, empieza a decir: ay, es que me voy a morir. Ay, Padre, en ti me encomiendo. No, usted está tranquilo. Usted sabe que le salió un poquito de sangre, pero no va a pasar nada grave, nada delicado, porque es un efecto normal de algo que usted hizo, de algo que está haciendo. Cuando tú entiendes que la difamación es un efecto normal del crecimiento, no te alarmas, no te estresas, no te pones a pelear con nadie. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Tú dices: yo sé quién soy, yo sé dónde me puso Dios, y habrá gente que te va a aplaudir y habrá gente que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de la gente. Tu definición no está en la boca del difamador. Tu definición está en que tú eres hijo de Dios. Así que no caigas en la trampa, no caigas en eso. Cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que no va a creer en ti. Cuando tú empiezas a hacer algo de la manera correcta, hay gente que te va a menospreciar. Hay gente que va a decir: a mí me parece que esa decisión que usted está tomando no está bien. A mí me parece que esa decisión que usted está a punto de tomar no está bien. Mejor hágalo de esta manera. Siempre van a tratar de cambiar lo que usted ya ha puesto. Escúchame, la difamación es normal, siempre va a estar ahí. Las cosas buenas no siempre van a impactar multitudes. Por lo tanto, las cosas buenas no se validan en el concepto de muchos. Hay cosas buenas que van a impactar solamente a una persona, y ante los ojos del Señor, por esa persona habrá valido la pena todo el esfuerzo que hayas tenido que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús tomó la barca? Navegó, cruzó el lago de Genesaret, atravesó una tormenta, llegó hasta la región de los Gadarenos y liberó a un solo hombre que estaba endemoniado. ¿Y qué hizo Jesús? Solo liberó a un hombre. ¿Y qué hizo la gente? Se levantaron y difamaron a Jesús. ¿Y tú por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes a hacer este daño? Mira cuántos cerdos murieron por tu culpa. Jesús no dijo nada. Jesús se subió a la barca y regresó, se alejó.
Hay cosas grandes que vas a hacer que tal vez las multitudes no las van a reconocer, que solamente van a bendecir a unos pocos, pero aprende a encontrar tu recompensa no en la gente, no en lo que la gente diga, sino en la sonrisa de Dios, que es lo más importante. Sino que camines en obediencia al Dios que te llamó y al Dios que te escogió. Prepárate para el día que lleguen las palabras de difamación. Y cuando lleguen es porque Dios te está preparando para una nueva temporada. Es porque Dios te está equipando para un nuevo tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien tiene que decir amén. Permítame referirle unas palabras de Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Sabe a quiénes bendice Dios? A los que señalan, a los que hablan mal de ellos. ¿Sabe cuál es la clave? Que todo lo que digan de nosotros malo sea falso. Porque tenga cuidado cuando lo malo que dicen de usted es verdad. Porque pueden decir: uy, este es un malgeniado, soberbio. Usted no puede decir: reprendo eso. ¿Cómo lo va a reprender si es verdad? Uy, es que este señor es un mal esposo. Va a contestar: te reprendo, diablo mentiroso. No, pero si por eso usted tiene que tener cuidado que la difamación que está llegando de usted sea falsa. Porque si es verdad, usted tampoco se puede enojar, no puede estar diciendo que eso viene del diablo si usted lo está haciendo. Viva de tal manera que cada juicio que se levante en su contra sea mentira. Y que a los ojos del Señor usted pueda decir: Dios, que digan lo que digan, pero tú y yo sabemos que yo contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora vamos con la segunda etapa, y es la etapa de la opresión. Entonces, cuando Dios va a traer un crecimiento, primero te mete en la etapa de la difamación. Tienes que atravesarla, tendrás que estar listo para eso. Tienes que estar listo para ese momento. Pero no solamente está la etapa de la difamación, sino que también está la etapa de la opresión. ¿Cuál es la diferencia? En la difamación los ataques son de palabra, pura palabra, pero en la opresión los ataques son de acciones en contra de ti. Se levanta gente literalmente a estorbarte, se levanta gente ahí de dar cosas para frenarte y para dañarte. Vamos al versículo 11, mire lo que dice la palabra. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Está viendo? ¿Qué le habían hecho los israelitas a los egipcios? Nada. Primero, los difaman. No, es que estos se van a levantar en contra de nosotros y por simples sospechas empiezan a atacarlos y empiezan a tratar de frenarlos. Cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión. ¿No le ha pasado que usted dice: yo no entiendo por qué cuanto más decido acercarme a Dios, más se levanta el enemigo en contra de mí? ¿No le ha pasado alguna vez? Sale de la iglesia bendecido: wow, qué palabra, esa palabra me llenó, de verdad me habló, y sale bendecido de la iglesia. Pero llegando a su casa, ahí la está esperando un señor barrigón que ni siquiera lo conoce, esperando para pelear con usted. Y usted dice: Señor, yo salí con tanta paz de mi casa, o salí con tanta paz de la iglesia, y ahora mira ese problema. Pero Dios en la iglesia te acababa de decir: te bendeciré y te levantaré. Y luego le vienen con la noticia: es que se quedó sin trabajo. Y usted dice: ¿y ahora, Padre? ¿Dónde estás tú?
Y usted tiene que recordar que si Dios le habló de crecimiento, primero tiene que pasar por un proceso antes de llegar a la manifestación de la promesa de Dios. La opresión está incluida dentro de la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer algo, que algo crezca, permite que entre por la opresión. Porque la opresión es importante, dirá usted. Mire, generalmente nosotros decimos, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces usted, sin meterse con nadie, se levanta gente en contra suya. Y esa es la historia de una vecina que tuvo mi mami. Se la voy a contar. La vecina que vivía al lado de nosotros, de repente empezó a odiarnos. Y pregúnteme por qué. Saber, no le hicimos nada. Pero esa señora empezó con un odio contra mi mami y contra todos nosotros. Dios acababa de cumplir un sueño en la vida de mi mami que jamás ella se había imaginado que ella lo iba a cumplir. Ella apenas estaba regresando de aquí de Estados Unidos. Lo que más oprimió a mi mami fue que la señora que la señora nos odiara a nosotros también, a sus hijos. ¿Y sabes cómo se siente la opresión? La opresión se siente a injusticia. En la opresión sientes la impotencia. Sientes que tú tienes que defenderte sí o sí. En la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo, porque tú no has sembrado eso. Entonces, ¿por qué vas a recoger eso si tú no lo has sembrado? Entonces mi mami agarró valor y quiso enfrentar a la señora. Y adivine con qué sorpresa nos encontramos. La señora la había demandado. Y pregunte por qué. No sabemos. Por nada. Nosotros no le habíamos hecho nada. Y esa señora estaba como algo loquita. Demandó a mi mami y cuando ella vio la demanda dijo, Padre, ¿pero qué es esta situación? ¿De dónde me gané yo a esta enemiga? ¿Por qué está actuando de esta manera? Esta señora no era así. Esta señora era amable. ¿Por qué de repente empezó a odiarme como si se hubiera endemoniado? En ese momento yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando Dios trae crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que existían, pero ahí van a estar. Se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor de ti, vas a perder la bendición del dominio propio. Y que él sabe que cuando alguien te ataca, hay dos formas de defenderse: en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas del Señor. Pero hay gente aquí que por estarse defendiendo con sus propias fuerzas no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Tienen mucha fuerza, pero poco crecimiento. Son inmaduros. Y mi mami se quería defender de esa señora, pero nos daba miedo, pues a nosotros nunca nos habían demandado, jamás. Cuando llegó esa noticia a nuestra vida, llegó la citación del juez, nosotros nos llenamos de susto. Padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tal y mañana vamos a salir en el periódico? En el periódico de la ciudad de Guatemala, el pastor y su familia demandados por vecina loca, porque no había otro tema. Y llegamos a la citación con el juez y entramos y el juez estaba un poco tenso con mi mami porque pues a ella la habían demandado, la habían acusado de un montón de cosas. Y ella se sentó a hablar con él y bendito Dios que
él le dio el don de la palabra y empezó a hablar con él con mucho respeto y a contarle y a darle pruebas de que todo lo que le estaban diciendo en contra de ella era falso, era pura difamación. Y le resumo la historia. Al final, el juez se hizo amigo de mi mami. Y el juez le dijo, no se preocupe. Y mire que el juez le dijo, si quiere, pongámosle una contrademanda a esa señora por calumnia. Ya que no sabe qué fue lo que yo pensé. Aleluya, Padre, la justicia llegó. Justicia de Dios no es que usted meta la mano. Justicia de Dios es que suelte y que deje que Jehová pelee por usted. Eso es justicia de Dios. Pero eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted va a ver la justicia de Dios, al primero que usted tiene que vencer no es a su adversario, sino que es a usted mismo, a su orgullo y su soberbia, es su ego. Pero no solo su ego que lo metió en ese problema con esa persona, sino que es el ego que lo ha metido en problemas toda su vida y que usted no quiere soltar. El ego que ha dañado su relación con sus hijos y usted no quiere cambiar. El ego que está a punto de arruinar su hogar y usted no lo quiere cambiar. Cuando una persona es oprimida, aflora lo peor de él, pero cuando salga lo peor, deje que Dios limpie y deje que Dios te cambie y lo transforme. Y en ese momento mi mami tenía dos opciones: demandarla y seguir ahí, o irse y decir, no más, me voy de este lugar. Nadie nos estaba echando, pero mi mami sabía que si seguíamos ahí, íbamos a seguir causando problemas, porque es que bíblicamente hay tres formas de resolver la opresión. Número 1, cuando actúas como Isaac. La Biblia dice que Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham. Y cuando él fue a restablecer los pozos, se levantaron personas a pelear contra él. ¿Y qué hizo Isaac? Él no dijo, esto es mío, esto es de mi padre, y si quieren este pozo van a tener que pasar sobre mi cadáver. No, él no dijo eso. Isaac dijo, esto está generando problemas, ok, quédense con el pozo. Se fue. Y más adelante abrió otro pozo. ¿Y sabe qué? También llegaron ahí y le hicieron problemas por ese pozo. Isaac dijo, no dijo como, ya este es el segundo, este sí es mío. No, dijo, este es el problema, pues quédenselo. Yo me voy. Y se iba movilizando, abrió otro pozo y si era el problema, él se iba. Se fue. Cuando los problemas llegaban, Isaac se movilizaba porque Dios usó el problema para llevarlo a un lugar mejor. Y en ese momento como que Dios le habló a mi mami y le dijo, quiero que hagas lo que hizo Isaac. Mi mami tenía que dejar la casa en la que estábamos, pero también su orgullo, y hacerle pensar a esa señora que ella había ganado y que por eso nosotros nos íbamos a ir. Y así que nos fuimos. Y cuando llegamos al nuevo lugar donde nos establecimos, usted no se imagina cuánto Dios bendijo nuestra casa, cuánto Dios bendijo nuestra familia y el ministerio de cada uno cuando salimos de ese lugar. Porque hay gente que cree que la bendición está en pelear, y la bendición no está en pelear. La bendición está en escuchar a Dios y obedecerlo. La otra forma de resolver la opresión bíblicamente es cuando usted no se va, pero espera que Dios lo defienda. ¿Y qué fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán? Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Pero qué hizo Mardoqueo? Nada. Simplemente siguió siendo un hombre íntegro, se ocupó de hacer las cosas bien y solito, sin mover una mano, y hizo que Amán, Dios se encargó de quitar a Amán, Dios se encargó de quitar a esa persona que estaba
oprimiendo a Mardoqueo y lo puso a él en su lugar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, porque una de las tres cosas va a ser la respuesta para alguien que está aquí. A veces decimos: Señor, haz algo con esta persona, haz algo con esta persona que me está ofendiendo, haz algo con esta persona que se está levantando en contra de mí, pero hazlo ya. Y esa situación de ese enemigo que te está oprimiendo, que te está atacando, que te está dañando, tal vez Dios lo está permitiendo para formar en ti tu carácter. Tal vez Dios lo está permitiendo para forjar en ti una mejor conducta y desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero de algo puedes estar seguro: mientras tú estés haciendo lo correcto, llegará un día donde Dios va a avergonzar a tus enemigos. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a hacer crecer. Dios, y si tiene que quitar a tus enemigos, los quita, sin que tú muevas un solo dedo. Pero tú tienes que vivir de una manera correcta y tienes que hacer las cosas de la manera correcta. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte crecer les produce rabia. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte bendecido les produce malestar. Hay gente que está tan cargada de celos que verte adelante les produce fastidio. Y simplemente quieren que tú te bajes del lugar donde Dios te puso. Pero hoy te digo, no pongas tu mirada en el envidioso. Porque los envidiosos no saben lo que tú has hecho en secreto. Solo Dios sabe lo que tú has hecho en lo secreto. Él conoce tu historia de oración. Él conoce las promesas que te dio. Él ha visto tus lágrimas en ese lugar donde nadie más lo ha visto. Él lo conoce y te ha dado una promesa. Y así que digan lo que digan, así se enojen, si Dios diseñó para ti algo, de ahí solamente te baja el mismo Jehová de los ejércitos, o un error que tú mismo hagas. Mantente en integridad y Dios te va a bendecir. Porque hay gente que no ha entendido que lo más importante, por lo cual Dios permite la opresión, no es para hacer gala de tu enemigo, sino para hacer gala de tu carácter. Hay gente que no ha entendido que cuando llega la opresión, lo más significativo no es lo malo que está haciendo tu adversario, sino la forma en la que tú estás reaccionando. Porque Dios no está trabajando en el que está calumniándote a ti, sino que Dios está trabajando en tu vida. Y cuando tú aprendes a ver todo como trato de Dios, no te vas a rajar en el examen que Él te está haciendo. Es que cuando la gente trata de oprimirte y tú eres correcto y eres íntegro delante de Dios, tú no tienes que defenderte, porque Dios te dice: déjame hacerlo, yo los quito y te pongo a ti en ese lugar en el que tú quieres, porque yo estoy cercano al que es humilde de corazón. La opresión tiene una bendición. Y mire lo que dice el versículo 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Me falta decirle que hay otra cosa que va a pasar. La primera es que Dios hace que usted se mueva. La otra que le dije es que se va a levantar y Dios va a quitar a tu adversario para dejarte en el lugar de él. Pero hay otra cosa que Dios también hace: ni quita a tu adversario, ni te quita a ti. David dijo en el Salmos 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que se va a levantar en contra de usted. Y Dios no te los va a quitar, los va a dejar ahí, los va a dejar cerca de ti, para que cuando Dios te levante y te ponga donde te va a poner, le cierres la boca a todos los que dijeron que tú no lo ibas a lograr. Y le cierre la boca a todos los que dijeron que tú no te ibas a restaurar.
y le cierre la boca a todos esos que dijeron que tú no ibas a poder sacar adelante a tu familia. A esa gente Dios los va a dejar ahí para que con sus ojos vean la última etapa. Y esto se llama la etapa de la manifestación de Dios. Entonces el crecimiento tiene 3 etapas. La etapa de la difamación, la etapa de la opresión y la última es la manifestación de Dios. Escriba estas citas en su celular, en lo que sea que usted haya traído. No se las voy a leer por el tiempo. Génesis 15, 13 al 14. Dice la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y van a oprimirlos en una nación extranjera. Pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Y eso es promesa. Hay promesa de crecimiento. Hay gente que está sentada aquí que Dios tiene una promesa sobre su vida. Así como esta iglesia tiene una promesa de Dios. Y que está viva, que está gravitando sobre la iglesia. Y esa promesa Dios la lanzó y Dios la dio y pronto se va a manifestar. Porque es la etapa de la confirmación. Éxodo 3, 17 al 21 es cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo le prometí a Abraham, a Israel, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación y que aunque fueran oprimidos, los sacaría con mi mano poderosa. Pero hay un tercer versículo y es este, Éxodo 12, 40 al 42. ¿Qué es esto? El cumplimiento. ¿Sabe qué es la manifestación de Dios? Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios había prometido que iba a hacer, lo va a hacer. Todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer en el nombre de Jesús. Todo lo que Dios prometió que se iba a hacer, que se iba a cumplir, está a punto de cumplirse. Porque lo que Dios determinó para ti llegará en el nombre de Jesús, en su momento. Si tú tienes una promesa, si Dios te ha prometido algo, espera, porque está a punto de cumplirse. Así que no te quedes en el camino de la difamación. No esperes que porque te están difamando vas a decir hasta aquí, tiro la toalla. Tienes que seguir adelante porque esa es una etapa antes de llegar a la manifestación de Dios. Y usted dirá: pero ¿por qué hay que pasar por esas etapas antes de ver la gloria de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter. ¿Alguien me está escuchando? El que crece, si usted no sabe enfrentar y entender que la difamación es algo normal y no sabe enfrentar la opresión, significa que usted no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, llega a tener mucho, pero lo pierde todo. Porque llega de una manera fácil y usted ya los ve en un lugar alto y usted dice: wow, es que este ya es una gran persona, wow. Pero no formó su carácter antes de llegar hasta la posición en la que estaba. Y como esa persona no tiene carácter, al poco tiempo usted lo va a ver en otro lugar. Usted lo va a ver abajo. Porque el que llega hasta arriba sin carácter, en un momento lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar y podrá levantarse. Y dice la palabra de Dios: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Hoy te digo en el nombre de Jesús que la firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que te va a decir, te va a señalar, te va a juzgar, te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de ellos, sino que está en la palabra bendita y poderosa de Dios.
Y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Así como has visto la opresión, verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida también. Así que recuerde que el crecimiento en las manos de Dios es muy diferente a lo que usted se imagina. El crecimiento en las manos de Dios tiene etapas. Así que usted aprenda a soportarlas y manténgase firme para que la promesa que Dios tiene sobre usted se cumpla. Cristo es la salvación.